Bien, el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a un lado de nuestra Confesión de Londres de 1689. Estamos estudiando el capítulo 24, que tiene que ver con las autoridades civiles. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu bondad infinita, Señor, por tu misericordia y por tu provisión divina que nos permite, Señor, reunirnos en este lugar para exaltar y para glorificar tu nombre y para estudiar tu palabra, Señor, como a ti te place. Por favor, permite que este tiempo sea de edificación, Señor, para todos nosotros, que podamos abrir nuestra mente para entender estas cosas, abrir nuestros oídos, Señor, para escuchar atentamente y abrir nuestro corazón, Señor, para aplicar estas cosas a nuestra vida, de manera que podamos vivir por ellas, Señor, caminar a la luz de tu palabra y glorificarte, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, anteriormente habíamos estudiado la primera parte de este capítulo 24, el párrafo 1, que tiene que ver con la ordenación divina del oficio de las autoridades civiles. Y en el marco de ese tema, hablamos acerca de su posición ordenada, su propósito ordenado y su poder ordenado. ¿Y qué fue lo que vimos acá? ¿Cuál es esa posición ordenada? ¿Quién le dio a las autoridades civiles ese poder para gobernar? Dios le ha dado ese poder a las autoridades civiles para poder gobernar sobre el pueblo. ¿Y cuál es el propósito de esta autoridad que Dios le ha dado a las autoridades civiles? Hacer justicia, muy bien. El, eso cabe dentro del poder que ha sido ordenado. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual Dios les dio este poder a las autoridades? Ujú. Amén, amén. Ese es un componente, el gobierno, ¿verdad? Para gobernar a las personas y para que las personas estén sujetas a ese gobierno. Y a través de esto, de este propósito, Dios es obviamente glorificado. Finalmente, vemos ese poder que Dios ha ordenado. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder que Dios le ha dado? ¿Cómo dijimos que se llama ese poder? El poder de el poder de la espada. Muy bien. Bienvenidos, hermanos. Por ahí está el control, no escuchamos. Si quieren meter el... Ah, ok. Tomen asiento, están a tiempo todavía. Venimos solamente repasando lo que estábamos viendo anteriormente. Dijimos que Dios es quien ha ordenado a las autoridades civiles de un país. Dijimos que el propósito por el cual Dios ha ordenado las autoridades de un país es para que el pueblo esté sujeto a ellos y para que ellas puedan gobernar sobre ese país. Finalmente, estábamos discutiendo ahorita el, el poder que Dios le ha dado. ¿Cuál es el poder que Dios le ha dado a esas autoridades civiles? Dijimos el poder de la espada, ¿verdad? ¿Y el poder de la espada para qué es? Para, para mantener el orden, para castigar a los malvados.
Claro, claro. También para protección de los débiles, ¿ah? Para castigo de los malos, protección de los débiles y para hacer cumplir todas las leyes. Entonces, en esta ocasión, adicionalmente a esto, vimos también el trasfondo histórico de este enunciado en la confesión y vimos las dos posturas extremas, ¿recuerda? Por un lado estaba el catolicismo romano y por otro lado estaban los anabautistas. ¿Quién recuerda cuál es la posición que vimos del catolicismo romano? En relación a la autoridad, ¿cuál es la postura católica romana con respecto a la autoridad? Exactamente, exactamente. Están unidos en el gobierno, ¿verdad? La iglesia y el gobierno están juntos. ¿Y cuál es el otro extremo? Los anabautistas. ¿Ah? Amén, amén. Se aíslan. Nada de este mundo es bueno, ¿verdad? Y es legítimo. Entonces, ellos no quieren tener nada que ver con la autoridad. Sí, con los menonitas, correcto. Porque es del diablo, porque no queremos tener absolutamente nada que ver con eso ahí, ¿verdad? Entonces, sí, los anabautistas, sí, correcto. Los anabautistas son los abuelos de los menonitas y de todas las líneas que salieron ahí de los menonitas, ¿verdad? Porque particularmente los Amish que vemos en Estados Unidos son menonitas holandeses. Y así hay diferentes líneas, son muy diferentes a los menonitas de acá, ¿verdad? Porque acá no vemos, por ejemplo, la iglesia menonita aislada en campos, aunque sí hay algunas vertientes que están aisladas en sus campos, en sus granjas y todo. Hay otra corriente de menonitas que son más liberales y que no practican todo ese aislamiento que practican los menonitas holandeses, ¿verdad? Pero todos ellos descienden de esta misma corriente anabautista. Entonces, ellos están totalmente divorciados con lo que tiene que ver con el mundo, con la administración, con el gobierno y con todas esas cosas, porque ellos lo consideran corrupto, ¿verdad? Y lo consideran malvado. Entonces dijimos, no podemos caer ni en el extremo de los católicos romanos que están casados con el poder, que la iglesia está incidiendo en los asuntos del Estado, ni tampoco en el extremo anabautista, ¿verdad? Que se aísla y se margina totalmente de las autoridades civiles. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver la participación del cristiano en el oficio de la autoridad civil. En imagen de este enunciado del párrafo 2, vamos a ver su conveniencia ética, vamos a ver su interés especial y vamos a ver una prerrogativa muy peculiar que deriva de esta facultad que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, leamos primero qué nos dice la confesión al respecto en este capítulo 24, párrafo 2. Si me ayuda la hermana Laura a leer. Así, con este propósito, pueden hacer las cosas. Entonces, la confesión aquí nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva bíblica acerca de las autoridades en el gobierno. Y nos dice primero que toda autoridad es puesta por Dios para gobernar un país con el fin de castigar a los malvados y proteger a los débiles, y que también a ellos se les ha sido conferido el poder de la espada para eso. Entonces ahora la confesión quiere ayudarnos a nosotros a que como cristianos tengamos una perspectiva correcta
de cómo debemos nosotros participar en los cargos públicos, ¿verdad? En los oficios de autoridad civil. Entonces, para esto la confesión nos dice, lo leo una vez más, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados para ello. En el desempeño de dichos cargos, deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así con este propósito, ahora, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Entonces, vamos a ir viendo cada enunciado de estos uno por uno para entender lo que nos está diciendo acá la confesión. Entonces vemos la conveniencia ética, el interés especial y la prerrogativa peculiar. Miremos primeramente la conveniencia ética. Como dice el numeral 1, si lo lee Clarisa. Entonces, ¿es lícito para un cristiano participar en un cargo de autoridad civil? Sí lo es. ¿En qué momento? Cuando sea llamado para ello. Eso es lo que la confesión nos quiere enseñar. Bonito enunciado y todo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Recordemos que la máxima autoridad sigue siendo la Biblia y que la confesión solamente articula para nosotros lo que dice la Biblia con respecto a estos asuntos. Entonces, una de las cosas que tenemos que notar acá es que la confesión nos avala para poder desempeñar cargos públicos, pero siempre y cuando seamos llamados para ellos, seamos buscados para ellos. ¿Verdad? No por participar en campaña, no porque andamos ahí haciendo activismo político, no porque estamos participando de un proceso de corrupción en el que tenemos que mentir, engañar, pasar por encima de las otras personas para poder obtener un cargo público. Eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aunque usted quede como electo en un cargo popular, haberlo hecho bajo ese sistema corrupto y bajo ese sistema de engaños, no debe verse por ninguna manera como un regalo o como un don de Dios. ¿Por qué? Porque está en contra de la voluntad de Dios, porque se está quebrantando los mandamientos de Dios al poder aceptar ese cargo. Y eso aplica para cualquier otro trabajo, para cualquier otro negocio. Si tienes que mentir, si tienes que engañar, si tienes que robar, si tienes que sobornar, si tienes que hacer cualquier práctica ilícita para ganar un negocio, ese negocio por defecto para nosotros como cristianos no debería ser aceptado y no debería de verse como bendición de Dios porque no lo es. No lo es. Si quebranta los mandamientos del Señor y nos llevamos de encuentro a otras personas para lograrlo, entonces definitivamente no está de acuerdo con las normas y los principios bíblicos de ética. Exactamente. Correcto, correcto. Diga. Exactamente. Y vemos que de esa manera, de hecho, son llamados los siervos de Dios, del pueblo de Dios, a servir en cargos públicos. Los sacan de donde están para ponerlos, ¿verdad? Por orden del rey, por decreto real. Son puestos en ese lugar para desempeñar una función y un papel específico. Exactamente, como Daniel o como Nehemías, ¿verdad? Son siervos de Dios que estaban bajo la cautividad de reinos y que son puestos en un lugar de prominencia para llevar a cabo una labor específica o la voluntad del Señor para el pueblo en ese momento específico. También José, correcto, es sacado de la cárcel, ¿verdad? Y es hecho segundo después de Faraón, un puesto político importantísimo. Pero, por sobre todas estas cosas, leemos en Romanos 13:2. Si me ayuda mi hermano Noé.
Porque ese Entonces, mire qué interesante. Porque dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación a sí mismos. Entonces, Dios ha llamado a estos siervos a servir en un lugar de honor, en un lugar de autoridad, con un propósito específico. Entonces, como cristianos, oponernos a este llamado de Dios es oponernos a Dios mismo, porque Dios es el que pone las autoridades en un país. De la misma manera, pensaría yo que oponerse a un llamado que Dios le está haciendo para servir a su pueblo en un cargo público, también es oponerse a la voluntad de Dios para su vida. Si es llamado por una autoridad a ejercer un cargo y ese cargo puede beneficiar a las personas, entonces nosotros estamos en la obligación de atender al llamado de Dios. Y vamos a ver más adelante bajo qué premisas debemos hacerlo. Diga. En cualquier instancia de gobierno. O sea, lo que vemos acá es la autoridad civil en general, ¿verdad? Ya sea en salud, ya sea en educación, ya sea en gobernación, en justicia, en defensa, en cualquier área. En cualquier área. Dios ha puesto la autoridad y les ha dado un poder específico. ¿Verdad? Si nosotros nos rehusamos a eso o desconocemos eso, nosotros estamos contendiendo contra Dios, ¿verdad? Así que debemos reconocer que toda autoridad puesta en el gobierno es puesta por Dios. Y que asimismo todas las personas que han sido llamadas, independientemente de que sean cristianos o no, han sido llamadas por Dios para ese cargo. Así que miremos entonces el interés especial. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Entonces aquí vemos una luz más. ¿Bajo qué premisas esas personas tienen que desarrollarse de sus cargos? Tienen que mantener la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Entonces está ahí para velar por la justicia y por la paz. Y si en algún momento no puede mantener esta justicia y esta paz, entonces en ese momento está facultado para poder renunciar de su cargo y no participar de esa corrupción. La premisa que nos da es que podamos mantener la justicia y la paz en esos cargos. Dicho esto, mis hermanos, dicho esto, es sumamente difícil en nuestro contexto latinoamericano para un cristiano mantenerse en un ambiente como este y velar por la justicia y la paz, cuando todo es sumamente corrupto, cuando no hay un orden constitucional, cuando hay tantos factores presionando en contra. Entonces debemos mantener hasta donde nosotros podamos la justicia y la paz. Ya cuando eso se vuelve insostenible, tenemos que renunciar en aras de mantener el testimonio, en aras de no participar de las obras de tinieblas, en aras de no salir salpicado y manchar el testimonio de Cristo por una obra de injusticia o por una obra de corrupción. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Lucas 3:14, Ludwig. Miren qué tremendo. Llegaron unos soldados a preguntarle a Juan el Bautista
Y hablamos de este versículo en la reunión pasada. Pero llegaron estos soldados a preguntarle a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿se acuerdan, verdad? Apareció en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse y bautícense porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces les decía a unos, arrepiéntanse y vengan al bautismo. Y a los fariseos les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces los soldados estaban, bueno, y nosotros, y estos son víboras, que son los que están en los asuntos religiosos, ¿qué somos nosotros? ¿Va? Entonces le dice a los soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y esto aplica para cualquier persona que sirve en el gobierno de un país. ¿Qué es lo que tiene que hacer como funcionario público? No hacer a nadie extorsión. Esto significa no aprovecharse de su cargo para sacar ganancia ilícita. Yo te firmo el papel si me das unos 200. Vos sabés, todo lo podemos arreglar ahí bajo. Si me das algo, entonces aquí mismo, nosotros sabemos que así funcionan los sistemas en toda Latinoamérica, porque no vamos a decir que solamente en Honduras. En todos lados es así. Entonces, no cometer extorsión, no extorsionéis a nadie. No podemos usar un puesto para sacar ventaja de ello, para sacar una ganancia ilícita. En segundo lugar, ni calumniéis. Esto es, no usar el puesto para difamar a alguien más, para aprovecharse de su poder, para aprovecharse de su influencia, para ir en contra, para pasar por encima de otras personas. Y finalmente dice, contentaos con vuestro salario. Tenemos que entender que como servidores públicos estamos ahí para servir. Obviamente hay un salario y hay una remuneración por el trabajo que nosotros estamos realizando. Pero Juan llama a estos servidores a estar contentos con el salario que ganan en sus puestos. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces uno piensa, bueno, si yo trabajara en una empresa me ganaran más, yo ganara más. Y aquí estoy haciendo más trabajo y estoy ganando menos, ¿verdad? Pero, pues para empezar, ¿para qué aceptó el puesto? ¿O para qué aceptó trabajar en el gobierno? ¿Verdad? Bajo esa premisa, pues estamos atados a una posición, estamos atados a una relación contractual y tenemos que respetar, por lo menos de nuestra parte, ¿verdad? Respetar el acuerdo al que se llegó, aunque sabemos que los gobiernos no siempre respetan eso sobre las personas. Pero los consejos que da la Biblia son estos en cuanto al desarrollo de la función dentro del gobierno local. Proverbios 28, del 15 al 16. Si me ayuda Carlota a leer. Entonces, Proverbios 28 aquí provee un contraste muy importante. Nos dice lo que hace el gobernador impío y lo que hace el gobernador justo. El gobernador impío dice que es como un león rugiente y un oso hambriento. Este es lenguaje bíblico para decir que son unos lagartos, ¿verdad? Ahí donde están deseando, aborazados, deseando cada vez más y más ganancias. Dice, ese es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Cuando habla acerca de príncipe, acá se refiere a los gobernantes, los principales, los que están en eminencia. Dice que son león rugiente y oso hambriento sobre el pueblo pobre, sobre el pueblo necesitado. Ahora dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Cuando no hay orden, cuando no hay autoridad, cuando no hay
entendimiento de lo que es verdaderamente un gobierno, cuál es su propósito, cuál es su finalidad, se multiplica la extorsión. ¿Por qué? Porque no hay control sobre las demás dependencias. Y eso es lo que hace un gobierno corrupto. Es un gobierno sin entendimiento que facilita que las demás dependencias de su estructura se lucren con ganancias deshonestas. Pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Este prolongará sus días es una metáfora para la persona que va a ser bendecida, para la persona que va a recibir galardón de parte de Dios por el buen trabajo, por la buena labor que esta persona hace. Entonces, ese es el contraste entre el gobernante corrupto y el gobernante entendido o con el temor del Señor. Entonces, vimos el interés especial y la conveniencia ética. La conveniencia ética es que los cristianos pueden aceptar los cargos de autoridad civil cuando sean llamados para ello. En el desempeño de estos cargos tienen que mantener la justicia y la paz. Y ahora vamos a ver su prerrogativa peculiar. ¿Cuál es esta prerrogativa peculiar? Que si el Señor lo ha puesto ahí para mantener la justicia y la paz, entonces con este propósito, ahora bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Ah? ¿No puede? No puede ir a vender armas, claro, claro. Pero cuando el Estado así lo requiera, debe prestar un servicio militar, debe servir al Estado en la defensa de los intereses, en la defensa de la paz, de la justicia para ese Estado. Entonces, la Biblia nos apoya o nos reitera que un cristiano puede participar en estas confrontaciones bélicas que de pronto se dan entre los gobiernos y entre los estados, con el fin de hacer valer la justicia y la paz y usar ese poder que Dios le ha dado para el gobierno de una nación. Tengan razón o no, son el Estado y tienen el poder. Entonces nosotros debemos prestar el servicio para mantener la justicia y la paz. Nuevamente, Romanos 13:4 nos dice que quien participa de este cargo de autoridad es un servidor de Dios. Está ahí para servir al pueblo de parte de Dios. Entonces, tiene que participar en estas actividades con una limpia conciencia. De nuevo, Proverbios 20:26 nos muestra la efectividad de este poder. Dice, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Eso significa que sobre ellos trae el castigo. Sobre ellos hace bajar el poder de la espada que Dios legítimamente le ha dado a los gobiernos. Entonces, vimos en esta parte la conveniencia ética. ¿Cuál es la conveniencia ética? Están llamados a buscar. Ajá. Correcto, que Dios le ha dado a los cristianos lícitamente el poder participar de cargos de autoridad pública cuando sean llamados para ellos. Correcto. Sí. No, 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 porque tenemos que entender, aquí es donde se vuelve particularmente importante entender las esferas de autoridad de cada entidad, ¿verdad? A los gobernantes les ha dado el poder de la espada, así como a los pastores les ha dado las llaves del reino.
¿verdad? Que juntamente con la asamblea controlan y usan para recibir o expulsar del reino de Dios a aquellos que han de ser salvos o no. Entonces, los pastores tenemos un investimiento de autoridad en la esfera de la iglesia, así como los gobernantes tienen su investimiento de autoridad con el uso de la espada. Y de la misma manera, los padres de familia tienen una autoridad otorgada por Dios para administrar su casa y para administrar a sus hijos. Entonces, dicho eso, los pastores son los que manejan la autoridad o los que están investidos con la autoridad en la esfera de la iglesia, no del Estado, ¿verdad? Creemos que los hermanos pueden participar de la autoridad civil, mas no los pastores. ¿Por qué? Porque no es ese su llamado, ¿verdad? De la misma manera que un gobernador no puede incidir sobre las cosas de la iglesia o sobre las cosas de su familia, ¿cierto? Entonces, correcto, correcto. Así es. Igual, Ujú. Así es. Los gobiernos comunistas entran en el terreno de la familia y en el terreno de la iglesia. Porque en China a los cristianos ellos tienen que predicar lo que el gobierno diga, no lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para los reformadores ingleses este era un tema muy importante y era un tema de bastante discusión porque por el contexto en el que ellos se encontraban. Había un rey, un gobernante, que era el cabeza de la iglesia en ese momento, la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Entonces era de su mejor interés reformar esa iglesia de Inglaterra para establecer cuál era la verdadera autoridad de la iglesia y cuál era la verdadera esfera de autoridad de los reyes y de los gobernantes. Separar ese poder que cada uno tiene. Entonces, por eso es que este párrafo es tan importante y tan necesario que nosotros lo estudiemos. Así que vemos entonces su interés especial es mantener la justicia y la paz, y la prerrogativa peculiar, ¿cuál era? Pueden hacer lícitamente la guerra cuando sean requeridos por el Estado, ¿verdad? Vamos ahí. Ujú. Claro, claro. Sí, lo que... Ujú. Sí. Sí, lo que debemos recordar que lo que el mandamiento en sí dice es no asesinarás, ¿verdad? Se está refiriendo a no asesinar a sangre fría, no matar solamente por diversión o eh, eh, sí, por alguna reacción, venganza o cualquier otra cosa. Ahora, no se aplica a la parte de matar en defensa propia, ¿verdad? Matar en defensa propia, establecimos en la sesión pasada de que es correcto. La ley del país te ampara sobre eso, ¿verdad? Y también hablamos de que es una expresión de amar la vida que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y defender a los nuestros es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el mandamiento no se está refiriendo a esas ocasiones en las que matar es lícito, porque la autoridad que Dios nos ha dado sobre esas cosas nos manda a hacerlo. Por ejemplo, no pensaría cuando Dios le dice a
Saúl, andá y matá a todos los amalecitas, grandes, pequeños, niños, mujeres y ancianos, matalos a todos. Y Saúl quiso ser más bueno que Dios. Dice, no, pobrecito, no voy a dejar al rey que viva, ¿verdad? Y entonces desobedeció al Señor y por eso el Señor lo aborreció, por desobediente. Porque el Señor, uno dice, puchica, es que realmente si uno se pone a pensar, pobrecitos los amalecitas. ¿Por qué ordenaría Dios un genocidio tan grande como ese? Los niños y los... Pero detrás de eso hay un contexto terriblemente malo, perverso, diabólico y degenerado. Porque esta raza era una raza cuyas costumbres eran una, ¿cómo se dice? Eran aborrecidas por Dios. Ellos ofrecían a sus hijos recién nacidos al fuego de Moloch. Ellos no respetaban la vida de los demás, hacían cosas terribles contra la vida, que eran una abominación a Jehová. Entonces, por eso el Señor lo quiso borrar de la faz de la tierra, aún a los niños. ¿Por qué? Porque ya venían con esa programación, ya los niños ya miraban como normal la violencia que se practicaba en esa civilización. Entonces, en esa sociedad. Entonces Dios lo quiso borrar para que no se siguiera propagando esa maldad, para que no se siguiera propagando esa corrupción. Entonces, al Saúl desobedecer, estaba permitiendo que esa corrupción siguiera. Y el resultado de eso es que un amalecita mata a Saúl. Entonces, miren qué tremendo eso, porque eso tiene una aplicación espiritual. Los pecados que nosotros no mortificamos van a regresar para matarnos. Van a regresar para matarnos. Y mi hermano, le hago una advertencia con todo mi corazón. Si no la paga usted, la van a pagar sus hijos. La van a pagar sus hijos. Porque lastimosamente, los pecados que nosotros como padres toleramos terminan siendo la perdición de nuestros hijos. Y ustedes lo van a ver en la historia de los reyes, en Crónicas, cuando entremos a Crónicas en la lectura. Un rey permitió los lugares altos y los lugares altos llevaron a una prostitución a todo el pueblo. Solo porque no los quiso derribar. Hacer alianzas con un pueblo extranjero llevó a que sus hijos se casaran con las extranjeras, desafiando y desobedeciendo las leyes del Señor y por consiguiente extraviando al pueblo completamente de las leyes del Señor y llevándolo hacia las leyes de los otros pueblos paganos. Porque el padre consintió que estaba bien hacer una alianza con un pueblo enemigo de Jehová. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos da una orden, más nos vale que obedezcamos, porque las consecuencias son devastadoras, si no sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ale, ¿tenías una pregunta? Uh-huh. Correcto. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene el poder de la espada. El Señor le ha dado al gobierno al poder de la espada. Sea que la usen legítimamente o no, ellos tienen el poder y la autoridad de Dios para poder ejecutar un juicio, para poder ejecutar el castigo de los malos. De la misma manera que nosotros en algún momento podemos hacer un mal uso de las llaves del reino, por falta de entendimiento o por falta de conocimiento. ¿Pero y qué? ¿Solo por eso nos van a quitar las llaves del reino? No. A las llaves del reino el Señor se las ha dado a la iglesia. Al final tendremos que comparecer por esas cosas. Al final tendremos que dar cuenta a Dios por esas cosas. Pero ese es un poder legítimo que Dios ha dado a la iglesia y al Estado. Entonces, ellos, en sus funciones,
pueden hacer esa labor legítimamente. ¿Ven? Y ahí estás, Ujú, ujú, ujú. Es correcto. Cualquier usurpación de este poder, cualquier usurpación de esa autoridad es una violación al mandato de Dios, una violación a la voluntad de Dios. es como que dijera, el evangelio no es Sí, no cumplir, ¿verdad? claro. Sí, sería una atrocidad, ¿verdad? Tomar el poder del gobierno, el poder de la espada para nosotros. Aunque, hermanos, si somos requeridos, si somos llamados, debemos hacerlo. Pero eso es muy diferente hacerlo como iglesia. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer como ciudadanos, ¿verdad? No como iglesia. Entonces, el desconocimiento de estas cosas, el desconocimiento de la esfera de autoridad de cada cuerpo, ha llevado a muchas personas y a muchas iglesias y a muchos pastores a no entender su lugar en el plan de Dios, ¿verdad? Porque eso hace que los pastores quieran estar en el Congreso, que los pastores quieran hacer que la iglesia sea la que dicte parámetros de gobierno y muchas otras cosas que no está en su poder hacer. La iglesia es el bastión de las leyes morales de Dios. La iglesia es la que llama de vuelta al gobierno y a la población a volverse a Jehová, a guardar sus leyes y a honrarlo en todas las cosas. No tiene que andar viendo nada de política financiera ni de política estatal. La iglesia está para hacer valer la ley moral de Dios. ¿Ven? Entonces, en tercer lugar, mis hermanos, la sujeción del creyente al oficio de la autoridad civil. Aquí contestamos aquella pregunta de que ¿debe un cristiano someterse a un gobierno, aunque sea un gobierno corrupto? ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces vamos a ver esencialmente que este párrafo 3 nos da dos deberes como creyentes. Primero, el deber de la obediencia a las autoridades civiles. Debemos obedecer a ellos y en base a esa obediencia nos da el fundamento de esa obediencia, el alcance de la obediencia, la naturaleza de la obediencia y los motivos de esa obediencia. Y el segundo deber que nos muestra la Biblia es el deber de orar por nuestras autoridades. ¿Verdad? Así que nosotros como cristianos tenemos dos deberes con las autoridades. En primer lugar, sujetarnos a ellos, entendiendo lo que sujetar significa. Y en segundo lugar, orar por ellos. Como cristianos tenemos el deber de orar por nuestras autoridades. Si como cristianos no estamos orando por las autoridades, nosotros estamos quebrantando la voluntad de Dios. Porque esto no solo es que lo dice la confesión, esto dice la Biblia. Miremos entonces qué es lo que nos dice este párrafo 3. Si me ayuda a leer, Carla. Amén. Entonces, lo primero que hace la confesión es recordarnos todo lo que venimos aprendiendo. ¿Verdad? Que las autoridades son puestas por Dios, que nosotros podemos ocupar cargos de una manera lícita, que la autoridad le ha sido dada el poder de la espada, que nosotros
estamos para mantener la paz y la justicia, que bajo la autoridad de Dios nosotros podemos lícitamente hacer la guerra cuando seamos requeridos o mandados a servir de esta manera. Entonces la confesión dice, recordando todas estas cosas ahora, ¿verdad? Debemos rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas, en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Es decir, no por temor al castigo, no porque por no hacerlo vamos a tener una consecuencia de parte de la autoridad, sino que también por la conciencia. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la libertad de la conciencia, hablamos de estas cosas también, que uno debería hacer ciertas cosas por conciencia, porque estamos conscientes de que eso es nosotros, de que eso es necesario para nosotros, como los impuestos. Los pagamos por conciencia, porque pensamos, ¿verdad?, que son buenos para nosotros, o deberían de ser buenos para nosotros. Entonces, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida, debemos, ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Entonces, vamos a ver el deber de la obediencia a las autoridades civiles, el deber de la oración para las autoridades civiles. Primeramente, el deber de la obediencia a las autoridades civiles. Se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas, nos dice la confesión, que manden no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. El fundamento de esta obediencia es que no hay autoridad si no es puesta por Dios. El alcance de esta obediencia es todas las cosas. En todo lo que las autoridades nos manden, nosotros debemos obedecer. ¿Por qué? Porque esas autoridades son puestas por Dios. La naturaleza de esta obediencia es las cosas lícitas. O sea, debemos obedecer a todas las cosas siempre y cuando sean de una naturaleza lícita. No podemos obedecer a las autoridades cuando nos manden a hacer algo que es ilícito. Pero ilícito para nosotros. Ilícito para Dios. Sí. O sea, La autoridad no nos puede prohibir a nosotros como iglesia algo que Dios nos ha mandado. ¿Verdad? Si Dios nos ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, nosotros no podemos aceptar que el gobierno nos diga que el matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre o entre una mujer y una mujer. Estamos llamados a rebelarnos en contra de eso. Y si el gobierno nos dice que no nos podemos reunir en el día del Señor, debemos rebelarnos a ese propósito porque estamos quebrantando el mandamiento de Dios. Aunque eso implique, hermanos, nuestra muerte, la cárcel o el castigo. Los discípulos estuvieron dispuestos a ser crucificados, latigados, lapidados y muertos en las maneras más atroces con tal de no desobedecer a Dios. Correcto. Ahí es donde va a venir la persecución para la iglesia. Ahí es donde va a venir la persecución para los cristianos. Y ahí es donde se va a ver los que son verdaderamente cristianos y los que no. ¿Verdad? Porque el Señor Jesucristo dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que por mi causa entrega su vida, ese la encontrará, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es una desobediencia necesaria, ¿verdad? En este caso,
cuando el gobierno nos llama a ir en contra de la ley de Dios. Para todo lo demás, nosotros tenemos que estar sujetos al gobierno. Si nos dicen, tenemos que pagar impuestos, pero es un gobierno corrupto y se lo van a robar, a usted no le importa. Usted tiene que pagar impuestos. Usted tiene que pagar impuestos. Mis hermanos, si el Señor le pagó a César, que era un gobernante corrupto, malvado y tirano, ¿quién somos nosotros para decir no le vamos a pagar a este gobierno en turno? Tenemos que hacer lo que nuestro Señor hizo. Tenemos que respetar la autoridad que Él mismo, miren qué tremendo, siendo Dios mismo, el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, se sujetó a la autoridad de César. ¿Por qué? Porque insubordinarse a la autoridad del César implicaría ir en contra de lo que Él mismo ordenaba, algo que Él mismo había instituido. Y el Señor no iba a deshonrar las leyes que Él mismo había establecido. Él le dio autoridad a César. Por lo tanto, Él reconoce que César tiene autoridad y pagó sus tributos. Entonces, ¿quién somos nosotros, hermanos? Para decir, no voy a pagar impuestos, porque son unos corruptos, porque son unos impíos, hijos del diablo y todo lo demás. Sí. No podemos participar en eso. Exactamente, exactamente. Igual en todas las cosas que el gobierno nos da. Tener un pichingo para la luz. Cualquier cosa que vaya en contra de las leyes lícitas, hermanos, nosotros tenemos que respetar. Exactamente, pasarse un semáforo en rojo, andar con el cinturón puesto, andar hablando en el celular. ¿Injusto en qué sentido? Yo hice todo un trámite correcto. Digamos, por el y pagué todo, y el todo. No había cordón de para el final. Pero al final me dijeron que no pagaba 100,000 pesos. ¿Y eso con un recibo oficial de pago o bajo? Bueno. Sé que es incorrecto, pero aparte que el cliente encima, el mismo estaba. Y dice todo. Y al final me voy a decir, no que es un Croacia. Bueno, pero eso. Bueno, en esos casos, somos llamados a orar y esperar en el Señor. Que el Señor provea una respuesta. Independientemente del tiempo que hay que esperar ahí, muchas de esas cosas suceden también por nuestra falta de dependencia de Dios y nuestra falta de sabiduría y discernimiento, al saber si algo nos conviene o no nos conviene desde antes de empezar a hacerlo. ¿Verdad? Hasta que nos topamos con esas trancas, nos damos cuenta de que este negocio no me convenía porque me iba a llevar hacia esta práctica de impiedad, ¿verdad? Pero en ese momento, mi hermano, yo creo que en vez de ponerte en una situación en la que tenés que deshonrar al Señor, tenés que esperar y tenés que orar en el Señor y pedirle al Señor que te ayude a resolver sin tener que recurrir a esos actos ilícitos. Y mover otras influencias, ir a hablar con alguien más, con un superior, ¿verdad? Denunciar que te está pidiendo una... Bueno, pero en algún momento el Señor te va a dar gracia, ¿verdad? Para no ceder ante esa tentación. Porque sí, definitivamente, si te quitan la licencia una segunda vez, una tercera vez, vos sabés que te la suspenden por 6 meses. Pero podés arreglar ahí
fácilmente con 600 pesos que le des al policía. Pero si sos consciente y honesto delante del Señor, tenés que aceptar el cargo, ¿verdad? Aunque eso te ponga en una situación incómoda. Pero te aseguro que aprendes la lección. Entonces, es difícil, hermanos, es difícil. Y es más fácil hablar y decirlo que realmente estar ahí en el lugar y hacerlo. Pero ahí, cuando estemos en el lugar, ahí es donde se va a medir nuestra integridad. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan fuerte es nuestra fe. Ujú, 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 ujú. Así es. Ujú. Claro. Ujú. Amén, amén. Muchas veces todos esos asuntos ocurren por malas decisiones en el proceso. Una mala sociedad, una mala decisión, una mala eh, planificación y muchos otros asuntos colaterales que vienen a desembocar en esa situación. Dios poniéndome trabas para no continuar con esa cuestión. Y si no se destraba el asunto, si no puedo resolver, si no hay otra vuelta más que con corrupción, entonces hay que considerar si realmente era el propósito de Dios que nosotros nos metiéramos en ese asunto, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, mis hermanos, tienen que ser sopesadas y tenemos que aprender a rendirnos ante la voluntad de Dios para que el Señor nos guíe aún en esas cosas que nosotros pensamos que dependen mucho de nuestro intelecto, de nuestra capacidad negociadora, de nuestra capacidad adquisitiva y de muchas otras cosas más. Ahí es donde se evidencia la soberanía de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Nuevamente, hablar es fácil y decirlo es fácil. ¿Verdad? Pero hasta que estamos en ese lugar, en ese punto, ¿verdad? Porque solo uno sabe cuánto cuesta de repente lo que vos tenías ahí en aduana, ¿verdad? Pero, ¿cuál es cuál es el valor de tu integridad, tu motivación, ¿verdad? Y todas las cosas. Entonces, antes de llegar a ese punto, sería examinar bien y tener la sabiduría para ver si este negocio conviene, si realmente no me va a poner en un aprieto, si puedo evitar cualquier otra situación para no estar en ese momento en el que tengo que tomar una decisión incómoda que me lleve a deshonrar a Dios. ¿Ven? Los motivos de esta obediencia, el castigo y la conciencia, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a nosotros a obedecer a las autoridades, a sujetarnos a las autoridades? En primer lugar, sabiendo que si desobedecemos a una ley, vamos a tener un castigo por parte de las autoridades. Y el Señor los ha facultado para que puedan aplicar ese castigo. Pero también por causa de la conciencia. Un gobierno es algo enteramente necesario para un país. Si no, ustedes se recuerdan los meses que estuvimos con un gobierno de facto después del golpe de Estado, las multas y todas las sanciones internacionales y todo la falta de reconocimiento de otros países, ¿verdad? Para las autoridades, lo que eso implicó en pérdidas y en repercusiones para el país. Entonces, definitivamente necesitamos un gobierno y necesitamos estar organizados. Ahorita estamos pasando por un momento crucial en el que eh, el poder ejecutivo y el poder legislativo están escogiendo, ¿verdad?, al poder judicial.
¿Cuáles serían las consecuencias de que no tuviéramos una Corte Suprema de Justicia? De que no se llegue a un consenso en la elección de los magistrados. Cualquiera de los dos poderes puede alegar eso para romper el orden constitucional del país y eso sería un desastre para nosotros. Entonces, por cuestiones de conciencia debemos estar sujetos al gobierno y saber que necesitamos un gobierno, que es justo y necesario. Y ya sabemos lo que pasa en el país cuando hay un rompimiento del orden constitucional, ¿verdad? Hemos experimentado por la providencia de Dios, ya lo vivimos en la práctica, ¿verdad? No lo conocemos solamente en teoría, sino que ya vimos lo que pasa en un país cuando se rompe el orden constitucional. Son cosas espantosas y son pérdidas para todo el mundo. Entonces necesitamos un gobierno. Por cuestiones de conciencia debemos estar conscientes, debemos estar sabidos de que un gobierno es algo bueno y positivo para un país y sobre todo que Dios les ha dado a esos gobernantes esa autoridad para mandar, para protegernos y para castigar a los malvados. Entonces, los motivos para obedecer son en primer lugar el castigo y la conciencia. Así que el segundo deber que nosotros tenemos es el deber de la oración por las autoridades civiles. Debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad para que bajo su gobierno podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Jeremías 29:7, si me ayuda Robert a leer. Buscar la paz de la ciudad a la cual los hiciste transportar y rogar por ella a Jehová, que en paz deje de paz. Amén. El Señor nos manda a rogar, ¿verdad? Por esta ciudad. Es decir, es una manera metafórica de referirse a los gobernantes, a los principales de esa ciudad, a que pueden. Alejandro, 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Amén. Eso es algo que la Biblia nos manda y es algo que nosotros como iglesia tenemos la práctica de hacer todos los domingos que nos reunimos a orar congregacionalmente. Orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. En conclusión, mis hermanos, Dios ha establecido toda autoridad humana y le ha dado el poder de la espada para castigar a los malos y proteger a los buenos. Cualquier cristiano, si es llamado a participar en un cargo público, puede hacer lícitamente con limpia conciencia, siempre y cuando guarde de la corrupción y mantenga su integridad y ética cristiana. En el desarrollo de una función gubernamental, hay que establecer una diferencia entre el deber personal y el deber institucional. El desarrollo del Nuevo Testamento, si en el marco de la ley se le exige a un creyente aplicar un castigo para alguien que le ha infringido, es su deber cristiano aplicarlo. ¿Qué quiero decir con esto del deber personal y el deber institucional? Recuérdense que hablamos de que cuando el Señor dice, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal. Si alguien te pega en la mejilla, en una mejilla, tú ponle en la otra. Si alguien te pide la capa, dale la túnica, dale la capa y todo lo demás, ¿verdad? Eso es el deber personal. No habla acerca del deber institucional. Alguien que está participando de una posición pública no puede decir, no, como cristianos somos llamados a poner la otra mejilla. Les ponía el caso de los policías, ¿verdad? Se imagina que un malvado le dispare a un policía y el policía diga, yo como cristiano tengo que perdonar y tengo que poner la otra mejilla. No, ¿verdad? O sea, su deber institucional es poder accionar y responder conforme al poder que el Señor ha dado. Ahora, el deber personal es totalmente diferente y no aplica para alguien que está sirviendo en una posición pública.
Así que si en el desarrollo del Nuevo Testamento, si dentro de la ley se le exige a un creyente aplicar un castigo para alguien que la ha infringido, es su deber cristiano aplicarlo. Es que la hermana trabaja en el departamento de ¿cómo se llama? De multa, ¿verdad? De tránsito. Voy a ir a hablar con la hermana para que me dispense la multa. No, el Señor me ha permitido como cristiano para ayudar al pueblo de Dios a dispensar la multa. No se trata de eso, ¿verdad? Como autoridad tiene que hacer valer ese poder y esa autoridad que el Señor le ha dado. No es ayuda lo que le está haciendo si está haciendo eso. Está promoviendo la corrupción. Entonces, si una persona ha sido llamada ahí, tiene que ser valer la autoridad. Y nosotros como cristianos no podemos venir y pretender, porque la hermana ya trabaja en tránsito, me va a condonar la deuda para que, o la multa, ¿verdad? No, eso es corrupción, hermanos. Eso es corrupción. Y no podemos permitir o no podemos fomentar esas cosas entre nosotros. Exactamente, exactamente. Hay otras maneras, pero no esa. El reconocimiento de la autoridad civil desemboca en dos acciones: sujeción a todas las cosas lícitas y oración por ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Amén. Vamos a terminar entonces en oración, hermanos. Alejandro, si nos diriges en oración.